Buenos días a todos, a toda la comunidad que nos está mirando y escuchando en este seminario que es el número 22. Nos da mucho gusto volver a tener el seminario. El día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante que es la generación de código automático. Pero antes de comenzar me gustaría presentarla. Jessica estudió ingeniería y una maestría en ciencias de la computación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un doctorado en procesamiento de lenguaje natural en el Centro Nuclear Francés CEA. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de París 13. Actualmente trabaja como investigador en aprendizaje profundo en la empresa Novelis País, Francia. Su investigación se centra en diversos aspectos del procesamiento del lenguaje natural, incluyendo la generación automática de código y la evaluación automática. Jessica, muchas gracias por aceptar esta invitación para que nos des un seminario y nos platiques de lo que tú estás desarrollando. Así que sin más preámbulo, te damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y bueno, a todos los que nos escuchan. Entonces, bueno, vamos a comenzar y bueno, como ya dijo el doctor Samuel, el tema es generación de código automático usando modelos de lenguaje. Y antes de entrar completamente al tema, vamos a ver qué es la generación de código, ¿ok? Entonces, como su nombre lo indica, es pasarle a la red neuronal algo, ahorita lo vamos a llamar algo, para que produzca código, ¿ok? Entonces, la generación de código automática se utiliza sobre todo ahora en las empresas porque ya no se quiere, gastar mucho tiempo en tareas que son repetitivas y que realmente se pueden hacer en segundos y bueno, ahora pues ya se automatiza todo ese tipo de cosas. Cuando les dije que íbamos a decir algo para poder decir lo que entra en la red neuronal, me refería más que nada a esta imagen, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí entra la parte donde dice regresa una función que sume dos números enteros. Pasa por el proceso de la red neuronal y bueno, aquí ya tenemos el resultado, ¿no? En este caso es una función en Java que es sencilla, ¿ok? Pero no nada más podemos pasar lenguaje natural, también se puede pasar, también se pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor una función incompleta o una función que nada más tenga la firma, o sea, el encabezado de la función y el docstring. Y entonces le dejamos a la red neuronal que complete ese tipo de funciones. Mm, entonces, bueno, vamos a entender lo que en la generación del código tenemos dos cosas muy importantes. Primero, lo que va a entrar a la red neuronal y después, bueno, el código, que en el mejor de los casos es código correcto. Y entonces esto deriva en las diferentes tareas que se puede hacer con código en el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, puede ser la detección de un clon, detección de código, detección de defectos en el código, hacer test, pruebas con el código y bueno, lo vamos a ver de forma rápida. Pero aquí lo que yo puse en azul es precisamente en lo que he trabajado o me interesa, ¿ok? Por ejemplo, en completar un código. Y es precisamente lo que les decía ay, y es precisamente lo que les decía en este punto, que es lo que va a entrar del código. Ah, doctor. ¿Se movió? Perdón. Sí, Ah, pero no bueno, está. ahí está. Ok, ¿qué es precisamente lo que va a entrar? Por ejemplo, aquí en Cost Completion se pasa una función que nada más es el- la firma, o sea, el encabezado y a lo mejor el docstring, puede ser. Y por ejemplo, en traducción de código es traducir código a lo mejor de Java a Python o al revés o a C o cosas así a lo mejor porque ya no podemos esperar a que una persona lo haga. Si es más fácil ocupar una red neuronal y que convierta el código lo más rápido posible. La otra es generación de código, que es precisamente la imagen que les había mostrado,
donde se le pasa solamente lo que se quiere. Haz una función que regrese dos números. Eh, Haz una función que multiplique dos números enteros y cosas así. Solamente el lenguaje natural y finalmente el resumen del código, que como pueden ver aquí se le pasa código y regresa texto. Esto se ocupa mucho, por ejemplo, para generar los docstring automáticamente. Tú ya nada más le pasas la función y te va a regresar qué está haciendo esa función. Y bueno, en el alcance de esta presentación, yo puse la generación de código y el completar código. Específicamente, ahora lo vamos a enfocar y lo vamos a cerrar a Python. Y hay una razón muy importante, y es que según los estudios de Coursera y Balcherry, dicen que ahora Python ya llegó a ser el tercer lenguaje de programación más utilizado. Una porque pues es muy fácil de utilizar y la segunda porque es un lenguaje que se ha enfocado a la inteligencia artificial y el desarrollo de machine learning. Entonces, bueno. Ahora, para comenzar esto, vamos a ver el trabajo que se ha desarrollado durante todo este tiempo, algunas bases de datos importantes, la metodología que se sigue para este tipo para evaluar que el código esté bien o no esté bien, y si es posible correr códigos ahora en CPU, en computadoras convencionales como la que estoy utilizando para presentar estas diapositivas, los resultados obtenidos y las conclusiones y trabajo a futuro. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A lo largo del tiempo y enfocándonos más a los últimos 4 años, últimos 6 años, creo que todos hemos visto cuánto ha crecido los lenguajes o sea, el desarrollo de lenguajes, de modelos de lenguaje, perdón. Y entonces hay algunos que son closed source y pues no tenemos acceso. Tenemos a lo mejor papers, porque sí, creo que todos han tenido paper, pero no tenemos los modelos al alcance. Y el primero de ellos, por ejemplo, fue AlphaCode, desarrollado por DeepMind. Ellos siguieron la estructura normal de Transformers, que es el encoder, el decoder, y bueno, en el encoder se lee la información, que es lo que entra del usuario, y el decoder es el que se encarga de generar la respuesta. Y esa fue la arquitectura que siguieron con 41 billones de parámetros. Después tenemos a Lambda. Ellos dijeron, bueno, basado en experimentos anteriores como los que ya había hecho, por ejemplo, modelos como GPT-1, GPT-2 y hasta GPT-3, dijeron, ok, ya vimos que los que están basados solamente en el decoder son modelos muy poderosos para generar texto. Entonces, ellos utilizaron solamente esta arquitectura y 137 billones de parámetros. Después tenemos a Gopper, que también utiliza, Gopper y PAL, de hecho se basaron en la arquitectura y tomaron mucho de Lambda, porque fue un modelo muy, muy exitoso, ¿no? Entonces ellos dos se basaron en Lambda. Y la diferencia, aparte de cosas del detalle de la arquitectura, como el objetivo con el que se entrenó, por ejemplo, Mask Language Model u otros detalles. Esta parte tenía, por ejemplo, Gopper 280 billones de parámetros, Palm 540. Y hay un trabajo que puse en rojo. Generalmente lo que ven en rojo es porque creo que vale la pena mencionarlo un poco más y ahondar. Es el modelo de Chinchilla. Chinchilla fue un modelo en el que dijo, lo que hizo DeepMind ahí fue decir, ok, estamos viendo que la gente, los investigadores, entre más grande hacen un modelo, mejor hacen ciertas tareas, ¿ok? Mejor generan texto, mejor generan código y demás. Entonces hubo un tiempo donde muchos investigadores dijeron, entre más grande sea el modelo, mejor. Y Chinchilla dijo, no necesariamente. Ellos hicieron un estudio en el que dijeron que había em, que debe haber un equilibrio entre el número de tokens con los que se entrena el modelo y el tamaño del modelo. Y entonces lograron hacer que un modelo de solamente 70 billones de parámetros
que ya es grande, pero es mucho menor que, por ejemplo, que Palm y que Gopper, pudieran pasar en muchas tareas a Gopper, a GPT, a Megatron Turing, KNL y otros modelos. Entonces, este paper, ojalá que tengan el tiempo de leerlo, es muy interesante porque nos da como una receta de cómo poder hacer modelos que puedan tener un gran alcance en ciertas tareas y al mismo tiempo no utilizar tantos recursos como el entrenamiento que necesitaron los modelos previos. Y bueno, de ahí vienen de todos estos antecesores y sobre todo yo creo que yo remarcaría a GPT-3. Este, Pues en eso se basan estos modelos o algunos de ellos. Por ejemplo, ChatGPT 3.5, que bueno, todos lo conocen y es de acceso libre. Después vino BART, que Google dijo, ok, bueno, vamos a hacer algo así como, no sé si competencia o algo así, pero fue Google quien sacó BART después de ChatGPT. Después vino ChatGPT 4 y apenas el CEO de Nvidia dijo que sabía, o sea, por mucho tiempo no se sabía cuántos parámetros tenía este modelo, pero el CEO de Nvidia hace poco dijo tiene 1.7 trillones de parámetros. Es un modelo muy grande, ¿ok? Y tenemos a Gemini, que es el último que sacó Google también, y no sabemos exactamente el número de parámetros, pero tiene menos de 1.56 trillones de parámetros, que es lo que tiene Gemini Ultraverse. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que se refiere a los modelos, diría yo, más conocidos, pero que son closed source. Y ahora vienen los modelos que son open source y los que personalmente creo que vale la pena mucho invertir en estos modelos, porque al final es el conocimiento el que se está compartiendo y también ahorrarte mucho tiempo a veces en investigar algo cuando ya puedes tener estos modelos y hacer otros modelos que hagan mejores tareas, a lo mejor basados en estos, ¿ok? Entonces, para estos existe el modelo que se puede manipular y también existe la parte teórica que es el artículo o el reporte técnico. Y bueno, uno de ellos fue Encoder. Como les dije al principio, esta presentación va muy enfocada a la generación de código en Python. Entonces, bueno, son modelos, hay más obviamente de open source, pero estos son los que considero más importantes en la generación de código. Uno de ellos es Encoder, que es un modelo de 2.3, bueno, es una familia de códigos, de modelos, y va de 2.3 billones a 6.7 billones de parámetros. Después está StartCoder, que es una colaboración interesante entre Hacking Face y IBM y otras muchas universidades de Estados Unidos que desarrollaron este modelo de 5.5 billones de parámetros. Llama Python, un desarrollo de Meta, que también es una familia de modelos y viene de 7 billones a 70 billones de parámetros. Y la familia de Phi. La familia de Phi es una cosa también interesante porque ellos en el primer modelo, eh, de hecho no recuerdo bien el nombre del paper, pero es algo así como solamente confiar en el texto de los libros. Porque ellos dijeron que pues el éxito de los modelos era la calidad del texto. O sea, ellos en lugar de tomaron información de internet y demás, pero basaron mucho de la base de datos para el entrenamiento en en el texto de libros, porque generalmente ahí no vas a encontrar errores ortográficos que sí encontrarías, por ejemplo, en las redes sociales. eh, Están escritos correctamente siguiendo puntos y comas y demás. Y bueno, también y fue una evolución, o sea, de esta familia. Los primeros dos fueron en 1.3 billones de parámetros y FI2, que fue en 2.7 billones de parámetros. Aquí lo importante es que el modelo
El modelo 1.5 y el 2 fueron capaces de vencer modelos solamente que estaban enfocados a código. Y bueno, este que es un poco más abierto es decir, la base de datos tiene código, pero también tiene texto de libros, pues venció a otros modelos solo en código. Y bueno, entonces por eso esta familia de códigos también es interesante. Y si se dan cuenta, en la parte anterior yo mencionaba, por ejemplo, modelos de billones de parámetros, o sea, de 40, 50, 175 y demás. Pero al último mencioné Phi, que dije, ok, tiene solamente unos pocos billones de parámetros. Y también fue como el modelo que impulsó a decir, vamos a tener modelos pequeños. Se puede tener modelos aún más pequeñitos que puedan hacer o sea, que puedan mejorar ciertas tareas, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, fue Alpaca, que tiene 7 billones de parámetros. En el caso de Alpaca, hizo el fine tuning sobre el AMA de 7 billones de parámetros, utilizó 52,000 instrucciones, ¿ok? Instrucciones en su entrenamiento y obtuvo resultados muy competitivos con el modelo de TextDaVinci 003 de 175 billones de parámetros. Entonces, imagínense, logró casi los mismos e incluso más score que con solo 7 billones que TextDaVinci de 175 billones, ¿ok? Vicuna. También es un modelo interesante, pero aquí lo que hicieron estos investigadores fue agarrar lo mejor de Alpaca, lo que dio éxito y lo mejor de Llama. Entonces, también es un modelo bueno, pero tienes 13 billones de parámetros. Y después viene Mistral. Y aquí en Mistral, de hecho, este es un modelo francés. Este, y ellos, por primera vez, lograron que un modelo de 7 billones de parámetros sobrepasara todos los benchmark que Lama, en los que Lama, bueno, los resultados de Lama, ¿ok? Lo logró vencer, digamos, pero incluso Lama de 70 billones quedó abajo de los resultados de Mistral. Y bueno, y a partir de aquí se ha hecho mucho fine tuning sobre este modelo, ¿ok? Como Zephyr, como Mistral de 7 billones de OpenOrca, como Dolphin y como OpenHermes, ¿ok? Solamente como introducción, bueno, como algo muy rápido, lo que varía en estos modelos, a pesar de que el fine tuning está hecho sobre Mistral, es decir, agarraron el modelo y entonces metieron más datos, es precisamente la base de datos. Por ejemplo, Mistral OpenOrca utiliza la base de datos de OpenOrca, Dolphin utiliza su base de datos, más 3 bases de datos que son puramente código. Y OpenHermes, que utiliza la base de datos de OpenHermes. Aquí en Dolphin, y bueno, guárdenlo un poquito, Dolphin van a ver que es muy bueno para generar código, ¿ok? Es muy bueno para generar código, pero creo que una de las explicaciones es esa, que en su base de datos utiliza más código, utiliza una gran cantidad de código y una poca de texto. Ok, vamos a pasar a la parte de las bases de datos. En las bases de datos hay muchas, pero vamos a utilizar los dos benchmark del momento, ¿ok? El primero es HumanEval, que es una base de datos desarrollada por OpenAI y consiste principalmente en la firma en el encabezado de la función y en el docstring, ¿ok? La pueden bajar de Hugging Face, es totalmente gratuita. Entonces, bueno, tiene 6 campos, que es el identificador de la muestra, el prompt, que como dijimos, pues es este, el encabezado y el docstring, una solución bueno, el gold standard, lo que vendría siendo la solución correcta, que puede haber varias, pero ellos proponen una. El test, porque
proponen también o hacen unit test para ver que la función pueda pasar todas las pruebas. Si la función, esta, canonical function, o la función generada por nuestro modelo es capaz de pasar los unit tests, es que es una función correcta, ¿no? Y el entry point. Es importante aquí decir que el test contiene aproximadamente en Human Eval 7.7, ¿ok? 7.7 test en cada problema. Aquí está una función de prompt, como les dije, encabezado, que va a retornar la función y el docstring. Aquí está una función una función que es correcta, el código, y aquí tenemos una prueba del test, ¿ok? Es lo que va a verificar este unit test en este código. Y ahora tenemos Eval Plus. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Eval Plus se deriva de Human Eval y fue un trabajo desarrollado por Liu. Lo que ellos vieron en su momento fue que Human Eval no era lo suficientemente bueno en sus unit test. A ver, primero, como les dije, tiene aproximadamente 7.7 test, ¿ok? Entonces era lógico que estaba olvidando muchas cosas que no se habían considerado, como casos especiales, como a lo mejor casos base y demás. Entonces ellos dijeron, no, creo que Human Eval no es bueno, pero necesitamos poner más test en cada problema para que sea más eficiente y podamos conocer la realidad de los códigos que está generando X modelo. Entonces ellos lo que hicieron fue complementar esta base de datos que ellos le llaman, bueno, complementar o hacer una versión mejorada de Human Eval que ellos llamaron Eval Plus. Y miren, en esta parte ellos pusieron como promedio aproximadamente 764 test por problema. Entonces es enorme. Y aquí les puse un ejemplo, más o menos, es sobre el mismo problema de anterior. Y tuve que cortarlo porque no, o sea, son muchos test los que aplica Eval Plus. Y como es normal en los resultados, vamos a ver que tenían razón. Human Eval nos estaba dando resultados muy buenos, y ya en Eval Plus, bueno, los resultados se ven afectados. Y aquí les presento una base de datos de un paper que acaba de salir precisamente hoy. Y esta es una base de datos que se hizo con 60 problemas en 3 niveles. Uno es el fácil, el intermedio y el difícil. Como vieron en Human Eval, lo que pasamos una vez más es el headline de la función y el docstring, ¿ok? Esa tarea le vamos a llamar completar código, ¿ok? Porque pues es lo que va a hacer la red neuronal, ¿no? Va a entender con base en el nombre de la función, el docstring, qué es lo que va a hacer y va a generar el código que se puede ejecutar. Nosotros decidimos irnos por la parte de completar, de generar código. Es decir, la generación solamente le voy a pasar lenguaje natural a la red, y en este caso nosotros decidimos también poner ciertas restricciones al modelo. Es decir, se le va a pasar el problema que queremos que resuelva, el nombre de variables que queremos que utilice y una serie de opciones. Por ejemplo, en el problema decimos, determina si un número es positivo, negativo o cero, ¿ok? Las variables, quiero que le llames given number, bueno, ahí va un guión bajo, y las opciones que puede regresar es positivo, negativo o cero, ¿ok? Y entonces, efectivamente aquí lo hace, ¿no? Given number, si given number mayor que cero, regresa positivo, si no negativo y si no, cero, ¿ok? Y entonces en esta base de datos ocupamos también, de hecho se hizo a partir de GPT Turbo utilizando el API, y ya después
tuvo que ser manual. Después tuvimos que verificar que cada problema estuviera bien redactado, fuera correcto y bueno, otras pruebas, ¿ok? Pero lo principal de esta base de datos es desafiar a los modelos no solamente a que pueda completar, a que pueda generar el código necesario, sino también que lo haga con restricciones, como el nombre de las variables y lo que debe retornar o lo que no debe retornar, ¿ok? Y para evaluar estos modelos es complicado. A ver, de forma muy rápida, eh, la forma en la que yo programo no es la misma en la que programa el doctor Samuel, pero los dos podemos llegar al mismo resultado. Ese tipo de cosas es muy complicado de evaluar y es un área de investigación que todavía está, no nada más para código, también para resúmenes, también para, o sea, es un área complicada, ¿ok? Entonces, y se ha pasado por muchas variantes, pero pues aquí vamos a ver las que utiliza HumanEval, ¿ok? Solamente nos vamos a limitar a esto. Y la metodología que utiliza HumanEval se llama PAS@K, PAS@K, ¿ok? Y entonces esta métrica fue introducida por Kulal en 2019 y dijo, vamos a checar que el código sea correcto. Es decir, vamos a lo mismo, aunque los códigos sean diferentes, tienen que llegar al mismo resultado y tienen que pasar los unit test que se le están dando. Si el código, no importa cómo esté, pero pasa los unit test, es correcto, lo damos por correcto. Y entonces él lo que dice es que con un código que pase el unit test del problema correspondiente, se cuenta como correcto. Y lo vamos a explicar de mejor manera aquí. Imagínense que tienen una base de datos de tres muestras, ¿ok? Entonces, tenemos el problema 1, el problema 2 y el problema 3. Después decimos que K es el número de muestras que se van a generar de cada problema. Es decir, de problema 1 se va a ir a la red neuronal y va a generar el código 1. El problema 2, ¿ok? Y lo mismo. Cada uno genera un código, ¿de acuerdo? Pero OK es 2, es decir, por cada problema tiene que haber 2 códigos. Bueno, hacemos el mismo procedimiento y ya tenemos 2 códigos. Ahora, de acuerdo a la métrica que propone Kulal, él dice, OK, el código 1 y el código 2 fueron buenos, entonces este problema ya es correcto. Aquí el código 1 fue correcto, pasó todos los unit tests, pero el código 2 no. Aún así, es correcto el problema 2, porque él dice, con un código generado de este modelo que pase, lo damos por correcto. Y finalmente, este es incorrecto, porque no pasó ninguno. Ninguno de los 2 códigos pasó los unit tests, ¿ok? Y entonces en esta parte el resultado sería 0.66. ¿Ok? De precisión sobre el modelo que nos está generando los códigos, porque supuestamente 2 pasaron. Pero en 2021 viene Chen y dice, no, hay que hacerle una modificación porque estamos guiando, o sea, no se está poniendo correctamente al modelo a evaluar código. Y entonces lo que ellos dicen es que se tienen que generar un total de N códigos por tarea y después contar los códigos correctos, que obviamente van a ser menos que el total que se genere, y así ya no se va ¿cómo se dice? Sí, ya no va a tener un sesgo el modelo, ¿ok? Y bueno, aquí está la correspondiente fórmula que propone y que es la métrica que se ocupa actualmente, ¿ok? Ya no se ocupa la anterior. Y también está la parte semiautomática, ¿ok? Ya dejamos la parte de pass@k, que dijimos, bueno, es para checar si el código es correcto o no. Y esto funciona, por ejemplo, en la parte de HumanEval y de EvalPlus. Pero, ¿qué pasa con lo de nosotros? O sea, con la base de datos que nosotros propusimos. ¿Ahí también se podría utilizar esa métrica? Sí.
sí se podría utilizar, pero seríamos como más, yo lo considero como un estudio más limitado, ¿no? En el que dices, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es blanco o es negro? Entonces, en la parte de nosotros utilizamos semiautomático, que es cuando se combina una métrica automática con una métrica o sea, cuando se combina una métrica automática con la intervención del ser humano. Y en este caso nosotros esa métrica automática también la tomamos de GPT 3.5 y les voy a mostrar el prompt que utilizamos para poder evaluar nuestros modelos, pero se le indicó a GPT que solamente nos regresara tres valores posibles. Cero, cuando está muy mal, o sea, no hay lógica, no, incluso el nombre, por ejemplo, de la función no corresponde al input de entrada, o sea, a lo que se le está pidiendo al modelo, no sigue una lógica y demás. El 0.5, cuando decimos que es pasable, es que a lo mejor, y sobre todo en los problemas de recursión, pudo haber olvidado programar el caso base. ¿Es incorrecto? Sí, sí es incorrecto, pero tiene la lógica. Siguió una lógica o sea, el modelo fue capaz de entender lo que tenía que hacer, en lo que tenía que hacer. ¿No lo hizo bien? Bueno, sí, pero al menos entendió, trató de hacer el código y y la parte base está bien hecha. Y por último, el código, el score 1, que es cuando el código está correcto, pasa todos los unit tests y tanto gramatical como sintácticamente está bien el código. Este fue el prompt que utilizamos y bueno, dice, por favor compara ambos códigos, referido como código 1 y código 2, ¿ok? este, Tienen el objetivo de dar los mismos resultados, a pesar de detalles en la implementación. Si ambos códigos producen los mismos resultados, regresa uno. Si el segundo código mantiene la lógica, pero falla en replicar los resultados del código uno, regresa cero. Y, eh, y si los códigos son completamente diferentes, regresa cero. Los códigos están... mm, Mm, Ok, los códigos suponen describir el objetivo o la intención. Y bueno, se le pasa el código 1 y el código 2. El código 1 es el gold standard, es el código correcto, ¿ok? Y el código 2 es el que se va a evaluar, el que generó el modelo. Ahora, bueno, eso es en la parte de la evaluación que espero que haya quedado claro, los diferentes metodologías que se utiliza para evaluar nuestro código. Y la otra, muy importante, y bueno, qué bueno que hay estudiantes viéndonos porque, ok, cuando habíamos visto todos los modelos anteriores, necesitábamos muchos recursos en GPU, ¿no? Y es caro y no todas las máquinas, y no podemos accesar siempre, y hay muchas limitaciones en utilizar estos modelos. Pero qué pasa ahora con los modelos que sí que sí se pueden correr en CPU? Y bueno, vamos a checarlo. Hay un proyecto muy interesante que se llama Llama CPP. Es Giordano lo desarrolló, él comenzó a hacerlo solo y después la comunidad de open source se unió a él y ahora, bueno, es un proyecto enorme, ¿ok? Lo que este proyecto bueno, lo que Giordano quería en su momento era que todos los modelos que ya vimos anteriormente fueran capaces de correr en CPU. ¿Cómo? A través de una técnica de cuantización. Es decir, de un modelo que a lo mejor tiene 32 bits de precisión en los pesos, lo vamos a hacer lo vamos a pasar a precisión de 2, de 3, de 4. Entonces va a ser menos precisión, pero esperando que no pierda la calidad del texto, del código o que esté generando, ¿ok? Entonces, este proyecto tiene muchos modelos cuantizados que van desde 2 hasta 8 bits. Están hechos para que puedan correr tanto en CPU como en GPU
y bueno, se ha adaptado a diferentes ambientes que van, por ejemplo, desde una computadora en una Mac o utilizando Linux ¿ok? O utilizando Windows. Entonces es multiplataforma. Y los modelos, algunos de los modelos que este proyecto soporta o sea, sí, que aguanta son Llama, Mistral, Mixtral, Starcoder y Gema. ¿Ok? Aquí ustedes pueden participar, en caso de que gusten, pueden participar con este proyecto. Como les dije, el repositorio es completo. Bueno, solamente tienen que pedir a Humano que puedan participar con alguna contribución. Y bueno, es completamente open source. Aquí está. Y cómo, pero si no, a lo mejor no quieren participar en esta parte, ¿cómo se pueden encontrar los modelos que son que ya están cuantizados, ¿no? Y para eso utilizamos, les recomiendo mucho Hugging Face, que supongo que ya lo conocen, pero principalmente The Block. The Block sube modelos cuantizados que son muy buenos y que ya están casi todos, eh, ya todos pasaron por ciertas pruebas para que pudieran haber sido subidos a esta plataforma, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pueden bajar el que gusten y empezar a hacer algo con ellos, ¿ok? Generación de texto, de código, análisis de sentimientos o lo que sea. Sin embargo, ¿cuál es el problema de estos modelos cuantizados? Y creo que lógicamente viene la parte de que puede perder un poco de precisión, porque pues no es lo mismo tener un modelo que tenga de precisión 32 bits a uno que tenga 2 bits. Va a perder precisión, entonces va a perder un poco de información. La otra es que no todas las capas de las redes neuronales, porque sabemos una red neuronal tiene capas, n número de capas, y no todas ellas se pueden beneficiar por igual de las cuantizaciones que tenemos. Y la última, bueno, que consideré es que a veces no son tan flexibles por ejemplo, para hacer fine tuning sobre estos modelos o para adaptarlos a otro conjunto de datos. Es mucho más complicado, ¿ok? Pero bueno. Y ahora tenemos los resultados en la parte que nos interesa, ¿ok? Eh, Vamos a ver que, por ejemplo, los resultados que les voy a presentar ahorita son del artículo que les comenté, salió hoy. Y entonces nuestros experimentos se corrieron sobre una máquina, sobre una computadora convencional, o sea, que tiene Intel i7, de RAM tiene 32, y tiene un sistema operativo de 64 bits. ¿Ok? Esa es la máquina que utilizamos para poder correr nuestros experimentos. Y el objetivo de esto en, es saber en qué tanto, en función de qué tanto se compromete la calidad del código que se genera con los bits, o sea, con el modelo que se está ocupando. Por ejemplo, si está a 2 bits, a lo mejor pudiera generar resultados más bajitos que el modelo que está a 8 bits. Cosas así. Entonces nosotros queríamos comprobarlo. Una con nuestra base de datos y la segunda con HumanEval y EvalPlus. Entonces, en nuestra base de datos vemos que, aparte lo comparamos también con modelos bien conocidos como ChatGPT, el 4, el 3.5 y Gemini. Entonces, utilizamos Llama, utilizamos Phi, Mistral y variantes de Mistral como OpenOrca, Zephyr, Dolphin, OpenHermes, y al final ocupamos este mini CPM. Les cuento rápido, ¿por qué ocupamos mini CPM? Que aparte no es un modelo muy conocido, es porque es un modelo asiático que pues sí, no es muy conocido, pero es un modelo muy pequeñito, es de 2.3 billones de parámetros y logró pasar a modelos más conocidos
por una diferencia abismal, ¿ok? En ciertas tareas, entonces decidimos ocuparlo. También la razón por la que va al final es porque todos estos modelos trabajan muy bien en inglés. Y bueno, esa fue el lenguaje que utilizamos para nuestros experimentos. Y Mini CPM no nada más trabaja en inglés, sino también en japonés. Entonces es muy, muy bueno en japonés y bueno. Como vemos aquí, nosotros pensamos que, que en nuestra base de datos, pasando una vez más el problema, las variables y las opciones, iba a comportarse mejor ChatGPT 4, pero no. Obtuvimos el mayor score de ChatGPT 3.5. Una teoría para esto es que y realmente hipótesis, es que la gente al ocupar ChatGPT 3.5, eh, ustedes saben que con la información que nosotros ponemos, ellos, bueno, quiero pensar que la utilizan para para hacer mejores entrenamientos, para tener mejores resultados y, bueno, cosas así. Entonces nosotros pensamos que GPT 3.5 ya fue tan utilizado por la gente y que obviamente al ser de acceso libre, tiene más usuarios que GPT 4, pues entonces creemos que puede llegar a entender de mejor forma instrucciones que son dadas en lenguaje natural. Y bueno, espero que así sea, si no, bueno, tendremos que ver otra posibilidad, pero bueno, por el momento es lo que pensamos. Y aparte porque la diferencia sí es significativa, o sea, son 4 o 5, bueno, son 7, casi 7 puntos de diferencia. Entonces, bueno, después de eso seguimos con Lama, que nos dio también resultados bajitos de 16.67 y 11.67. En este caso experimentamos con el modelo de cuantizado a 3 bits. Después nos seguimos con Phi. En este caso logró mejores resultados y bueno, el que nos dio mejor fue el de 8 bits, ¿no? Con 30% de respuestas correctas. Mistral, el que nos dio mejores resultados fue el de 4 bits, pasando el de 5 bits. Entonces aquí eso también es importante de mencionarlo. Ha habido una discusión, por ahí hay un debate, ¿no? Creo que es Meta. Bueno, hay un debate que dicen que hay alguna gente que dice, no, entre más grande el modelo es mejor. Y yo creo y he visto que no necesariamente. Entonces, por ejemplo, aquí el de 4 bits tuvo mejores resultados que el de 5 y también es un caso que vimos en Zephyr, que el de 4 bits se comportó mejor, se comportó mucho mejor que el de 8, el de 6 y el de 5. Eso no pasó con Dolphin y bueno, con OpenHRMES también. Con OpenHRMES también nos dio mejores resultados el de 8. Ahora, bueno, esto es en lo que se refiere a los resultados de nuestra base de datos. En los resultados de Human Eval y Eval Plus, decidimos hacerlo también para ser justos y para saber cómo se comportaba en otro escenario, que en este caso es completar código, ¿no? Y en este caso, quien nos da mejores resultados es Dolphin, como se pueden dar cuenta, de 54.26, ¿ok? ¿Qué pasa con Dolphin? Y creo que se los dije al principio de la presentación, que lo mantuvieran en mente. Este resultado sí, no me sorprendió porque, por lo que les había dicho, cuenta mucho la base de datos con la que entrenes el modelo. Y Dolphin tiene demasiado código en su base de datos con la que fue entrenada. Entonces yo creo que es lógico que haya producido mejores resultados cuando estaba completando, porque ya vio sintaxis, ya vio semántica de algunos lenguajes de programación y su lógica va a ser mejor que, por ejemplo, OpenHRMES, que es una base, OpenHRMES es una base de datos, este más genérica, ¿ok? Contiene a lo mejor un poco de biología y un poco de matemáticas y un poco de código es más genérica. Y Dolphin no, es más estricto en código. Como habíamos dicho también,
era lógico que los resultados iban a cambiar mucho de Human Eval, ¿ok? A Eval Plus. Son más bajitos, como pueden ver aquí. Son más bajos porque aquí ya dijimos que contiene muchos unit test a pasar y aquí son solamente 7.7 aproximadamente. También la otra, habíamos dicho que pass@key era el número de código, bueno, el número mm, sí, de códigos que iba a ser generado por nuestro modelo. Por ejemplo, si se pone pass@2, es que el modelo va a generar dos códigos del mismo problema, como vimos en el ejemplo, ¿no? Interactivo, ¿no? Como vimos en el ejemplo. Aquí no, aquí se le pidió al modelo solamente generar un código y con ese nos quedamos. Y también es importante decir que para hacer estos experimentos pusimos en zero shot. ¿Qué quiere decir? No le pasas al modelo un ejemplo. Eso también es otra cosa que, bueno, a discutir, pero el- los modelos han mostrado que cuando nosotros les pasamos un ejemplo de lo que deben hacer, el modelo se comporta muchísimo mejor que cuando nada más se le pasa, por ejemplo, el headline y el docstring, ¿no? Él tiene que entender por él mismo. Pero zero shot, pero si le pasamos un ejemplo así como le pasas el headline, le pasas el docstring y le pones explícitamente. Ejemplo uno, le pones otra oración, o sea, otro headline, otro docstring y un código, es más fácil que el modelo entienda, ¿ok? Pero aquí no, lo pusimos en zero shot para alinearlos con los resultados de GPT 4, 3.5 y Gemini. Los resultados oficiales con los que nos comparamos en la discusión de sí, en la discusión de resultados, están aquí. Estos resultados los, los obtuvimos de Emal Plus, que es una tabla de resultados oficial de Hugging Face de cada modelo. Y entonces aquí podemos ver que los resultados oficiales que ellos tienen es que obtuvieron 35.4 y nosotros no. Estos resultados son de Human Eval, ¿ok? Con 35.4 y entonces quiere decir que la cuantización aquí afectó muchísimo al modelo. O sea, sí baja mucho su precisión. Estos son los resultados de Eval Plus que tienen 37.8 y vean acá, están mucho más bajitos. Luego viene la parte de Mistral de 7B que son 23.8 y nosotros obtuvimos hasta 32. Entonces, aparentemente mejoró nuestro resultado, ¿no? Y bueno, y entonces como conclusión tenemos que los modelos de CPU sí obtienen resultados competitivos con los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT 3, 4 o Gemini. Hay modelos como Dolphin que pueden generar muy buenos códigos, pero fallan un poco en la parte de cómo regresar los resultados. O sea, el formato que le estamos indicando no siempre lo sigue, cosa que Mistral se hace. Y bueno, Llama CPP ha obtenido resultados muy buenos en cuanto a los modelos que ha generado, en cuanto a la comunidad de open source y el desarrollo de estos, porque actualmente ya es posible correr un modelo en el que antes se necesitaban muchos GPUs o al menos uno, ahorita en una computadora convencional como esta. Y lo que planeamos hacer para trabajo futuro es también ver cómo podríamos utilizar estos modelos y medir su rendimiento, sobre todo en otras tareas como la detección en el código, el- el- la traducción y otras tareas relacionadas a código. Si quieren un poco más de detalles, bueno, este es el paper del que había estado hablando y aquí hay más detalles de todo, de cómo hicimos los experimentos, de a lo mejor cómo pudimos mejorar un poco los resultados a través de utilizar correctamente el prompt, cómo se elabora el prompt y bueno, y eso es todo de mi parte.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Bastante interesante, ¿eh? Nos deja muchas cosas pensando. En mi caso, por ahí tengo algunas dudas y comentarios. Pero me gustaría que los que están escuchando, no sé si tienen alguna duda, comentario, Miguel, Iván y los estudiantes de Miguel también, también nos están escuchando. Adelante, Iván. Ok. Gracias, Samuel. Muchas gracias, doctora López. Estuvo muy padre su plática. Nos da muchas pistas, sobre todo en México, que no tenemos tanto poder de cómputo de GPUs, pero sí tenemos acceso a CPU, entonces nos da pistas. También la pista de que a lo mejor podemos usar los cuantizados, pero no en zero shot, pero con one shot para mejorar el rendimiento, creo que es muy importante. En ese sentido, me gustaría, no sé si nos podrías platicar un poco sobre cómo está el estado, porque lo que veo es que sí se paga el impuesto de trabajar con cuantizados y CPU, que es el tiempo, la respuesta de tiempo es alta, estaban en cientos de segundos. Eh, ¿Eso es por problema o es por toda la evaluación? No, de hecho, eso es por problema, pero no está, perdón, eso se me olvidó. El tiempo está en milisegundos, o sea, es rápido. Ah, excelente. Es rápido y esa es una de las cuestiones que pusimos en el paper, que por qué no habíamos tratado con Mixtral. Y qué buena pregunta, aquí lo resalté precisamente por eso. Porque Mixtral, déjame ver, el de 2 bits pesa 15.6 gigas y en memoria utiliza 18.14. Y por ejemplo, el de 8 bits pesa casi 50 gigas y necesita en RAM al menos 52 gigas de RAM. Es muchísimo. Entonces dijimos, con esta computadora, o sea, como nuestro objetivo era mostrar el rendimiento en una computadora convencional, no tratamos Mixtral. Ah, perfecto, eso aclara mi duda. Sí, quiere decir que deberíamos estarlos usando aquí, Sí, que no tenemos tantos GPUs. Perfecto, muchas gracias. de nada, doctor. Muchas gracias, Iván. Adelante, Miguel. Bueno, mientras prepara ahí los muchachos los estudiantes de Miguel, eh, quería preguntarte, Jessica, bueno, actualmente ya estamos viendo, ¿no? Que muchos, digamos, desarrolladores se apoyan en herramientas que generan ciertas rutinas, ¿no? De codificación. Ujú. Eh, ¿Esto lo ves así como algo normal que va a suceder? Es decir, pronto estaremos enseñando quizás a generar buenos prompts que a programar, digamos, como se hace ah, actualmente, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? O sea, Yo creo que la parte de los prompts sí es algo que se les debería ya desde ahorita enseñar cómo hacer buenos prompts. Es un área incluso que hay mucha gente tratando de investigar cómo hacer buenos prompts. Ahí ojalá tenga la oportunidad de checar el paper, cito alguna gente que se dedica a eso. Entonces yo creo que, bueno, esa parte sí. Ahora que eso reemplace al código, a que la gente sepa programar. Ojalá que no pase. A mí no me gustaría que eso pasara, ¿no? Porque incluso, no la verdad no creo que pase, porque incluso para checar los códigos que te da la máquina, tienes que saber programar, ¿no? Y ver que lo que te esté dando es correcto. Esa es la cuestión. Pero sí estoy de acuerdo en la tarea de que se ocupen buenos prompts para hacer cosas repetitivas, porque te ahorra mucho tiempo. Nosotros, y bueno, eso es personal, ¿no? Pero en la empresa, hay códigos pequeñitos que sí ya, por ejemplo, haz la función para escribir un código JSON, un archivo JSON, ¿no? Y lo ocupamos porque pues es algo ya que, no sé, es repetitivo, ya es algo simple, entonces nos ahorramos mucho tiempo con ese tipo de cosas. muchas gracias, Jessica. Adelante, Miguel.
Bueno, muchas gracias, Jessica. Muy interesante la plática, de los modelos. Ahora sí, yo tenía muchas dudas con respecto a estos modelos abiertos y me sorprendió ver que el desempeño, ¿no? que hay entre los modelos abiertos y los de paga, por así decirlo, ¿no? GPT-4 contra los abiertos, porque pues me interesaba, ¿no? Utilizar, y sobre todo muchos me preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué tan bueno será utilizar esos modelos para ya, este trabajarlos, ¿no? Quizás entrenarlos, y se puede mejorar, ¿no? Y sobre todo, ellos están programando en Java, ¿no? Me preguntaban, si también pueden utilizar estos modelos, para Java, o tienen su equivalente en Java a estos modelos abiertos, ¿no? O tienen que irse directamente a GPT-3 con ChatGPT, ¿no? No, todos tienen su equivalente y de hecho de los modelos abiertos, en lo que más está entrenado, en lo que los lenguajes en los que más están entrenados es en Python, en Java, en JavaScript, en C y C++. Entonces, todos estos modelos que presenté sirven para Python como para Java, JavaScript y demás. Ujú. Bueno, otra pregunta que me comentaban los muchachos también ahorita es que cuando hacían traducción de códigos, por ejemplo, no, pues este código que está en Python, tradúcelo a Java, por ejemplo, y me comentaban que luego algunas funciones que no existían en ese lenguaje las trataban de utilizar o se trataban de utilizar. Entonces, ¿no has observado, o sea, qué tanto sucede ese fenómeno o si ya se ha podido corregir? Bueno, un número no sé cuánto, o sea, si ya en cuánto han podido corregir eso, pero es lo que llamamos la famosa alucinación. Y sí, también mucha gente trabajando en eso. Por ejemplo, el modelo de Zephyr, espera, este modelo, déjame ver. En este modelo utilizaron el Direct Preference Optimization, DPO, que precisamente es cuando sobre el fine tuning se aplica otro fine tuning para reducir alucinaciones de ese tipo, que invente funciones o que diga groserías o sea, alucinaciones en general. Ujú. Ok, sí, y ahora sí un poco con ese tema de las alucinaciones, bueno, los muchachos tienen ahora sí que la falsa creencia de que, pues le puedo pedir que haga el programa y lo va a hacer, ¿no? Entonces, en un ejercicio que hice, en una evaluación que hice con ellos, les dije, pueden utilizar lo que quieran, ¿no? Ahí está ChatGPT, lo que quieran utilizar. Y el detalle, pues, que se dieron cuenta de que, pues, no les da la solución, ¿no? O sea, ya lista, porque muchas veces son versiones diferentes, porque muchas veces hay otros detalles, ¿no? Que ellos ya tienen que conocer. Y pues sí me daba cuenta de que las versiones, por ejemplo, de los paquetes, ¿no? Que se manejan, si nosotros le pedimos a ChatGPT, no, pues construyame una interfaz con Gradio, ¿no? Para que entrene una red neuronal, que utilice una red neuronal de Hugging Face, ¿no? Y pues luego manda, por ejemplo, el código, pero con la versión anterior, ¿no? De Gradio, con una versión que ya, no, que ya está obsoleta, y cuando los muchachos la quieren utilizar, pues ahí les marca error. Ahí, por ejemplo, ¿qué se podría hacer para aliviar un poco o obtener mejores resultados? Ajustar el prompt o utilizar otros modelos, o ahí, ¿cuál crees que sea la solución que se le pueda dar? Yo creo que el prompt, ser bien específicos en el prompt. Nosotros, bueno, en el trabajo pusimos creo que 15 días más o menos para checar un buen prompt en diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, lo que aprendimos de eso es que, por ejemplo, lo que decía el doctor Iván, si le pasas un ejemplo, el famoso one shot, va a funcionar mejor. Esa es una. La otra, ser muy directo y guiarlo. Y si es posible, darle instrucciones paso por paso. Eso también nos funciona mucho. Y la otra es darle el formato de salida. Es decir, en caso de código, ¿qué versión quieres? A lo mejor darle una pista de las clases que quieres. O sea, ser lo más específico posible y está bien poner la versión en la que se está trabajando, incluso la versión del Python, porque por ejemplo cambia del 10 al 11, ¿no? Y eso ya causa conflicto, pero yo creo que con un buen prompt que tenga requerimientos, one shot y formato de salida, está ya bien.
Ok. No, pues muchísimas gracias, Jessica. Y ahora sí que, pues sí, le voy a poner precisamente esta respuesta que usted que me comentas ahorita a los muchachos para que hagan mejores prompt y pues sobre todo para que no se desanimen, ¿no? En los resultados que estén obteniendo y que los sigan utilizando, ¿no? Estos modelos, ¿no? Muy Sí, interesante el área, ¿no? Muchas gracias. de nada. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Adelante, Iván. Sí, yo tengo otra pregunta, doctora. Un poco entendí que la evaluación que ustedes proponen ya no generan código, sino más bien es una respuesta binaria, ¿no? ¿Entendí bien? O Bueno, sí. no es binaria, es de 1, 0.5 y 0. Ah, excelente. Y lo que he estado viendo, este nuevo, bueno, no es nuevo, pero se está consolidando mucho esta forma de evaluar a los modelos de lenguaje, no a través de lo que generan, sino a través de estas preguntas como de opción múltiple o de rangos, como en su caso. Quería preguntarle como cuál es la motivación de dejar un poquito la generación de código e ir a algo más concreto. Bueno, en nuestro caso fue porque poner al modelo, o sea, que pase todos los unit test, pues es blanco-negro, ¿no? O pasa o no pasa. Pero queríamos estudiar qué, dónde está fallando. O sea, por ejemplo, si sigue la lógica, pero a lo mejor se le olvidó el caso base, pues es que no está completamente mal, ¿no? O sea, no queríamos encasillar la generación del código, la evaluación, como algo nada más de sí o no, sino estudiarlo, ver dónde estaba fallando y también que uno de esos casos fue en los casos de concurrencia, no sé por qué no crea el caso base y entonces se hace infinito. Y pues obviamente eso no va a pasar a un unit test, ¿no? Pero la lógica está bien. Entonces yo creo que eh, si es una cosa más como de investigación, yo no lo cerraría a 0 y 1 para precisamente entender dónde está fallando y por dónde podemos ahí entrar a lo mejor a solucionarlo, ¿no? Pero si es una cosa a nivel empresarial, o sea, de que se tiene que generar código para pasar a producción o cosas así, bueno, ahí sí, ¿no? Porque no podemos pasar código medianamente bien. Entonces Y depende del fin. sí, me parece muy, muy interesante que la evaluación que proponen ahora permite como evaluar casos o situaciones particulares. Y en ese sentido, pensando en poder contribuir al dataset, ¿tiene identificado algunos casos que no hayan evaluado o cómo se le podría ocurrir nuevos ejemplos que se podrían poner a prueba bajo su No evaluación? evaluamos, sinceramente no evaluamos muchos casos. Mire, por ejemplo, en la parte de easy, la parte de fácil, pues eran cosas fáciles, ¿no? Como no sé, por ejemplo, la de identifica un número si es positivo o negativo 0, identifica si el color de la manzana, dependiendo del color de la fruta, di si puede ser una banana o no, o sea, un plátano, ¿no? O no. Y ya si le pasaban amarillo decía probablemente, si no, bueno, eso eran casos fáciles. En los medianos pusimos cosas que necesitara conocimiento el modelo. Y algo muy chistoso que pasó, o sea, le platico, vamos a liberar de todas formas esa base de datos, pero por ejemplo, le decíamos al modelo, si dados meses del año, o sea, que van a estar contenidos en una lista, identifica si es invierno. Entonces, checamos que a nivel, o sea, como que está aceptado que diciembre, enero y febrero son meses de invierno. Ujú. Y todas las partes de ChatGPT, Gemini, los grandes modelos lo reconocían perfectamente y decían 12.1.2 identificado, sale, es invierno. Pero los modelos más pequeños no lo hacían, por ejemplo. Bueno, ese es un caso mediano de falla, ¿no? Y en los grandes, en los difíciles, pusimos problemas de estructura de datos, de árboles binarios, de grafos, si es directo, indirecto y cosas así. Entonces, sí, solamente hicimos 60 ejemplos
y faltan muchísimas cosas por evaluar. Pero contestando más así, más precisamente, yo creo que lo que evaluamos fue lógica, matemática y programación, técnicas de programación. Y lo que faltaría es meterle un poco más de pruebas sobre conocimiento general, como ese caso que vimos, ¿no? De que no identifica cuando es invierno, porque no tiene ese conocimiento, yo creo que en su Claro, base de datos claro, o no lo llega a buscar o no lo encuentra, no sé, sí. pero sí yo creo que faltarían más ejemplos de la vida real donde pudiera él buscar un conocimiento, ¿no? O sea, tener conocimiento previo antes de contestar. Perfecto, muchas gracias. Sí, me ayuda a imaginarme por dónde podríamos también, desde nuestro lado, como contribuir. Gracias. De nada. Muchas gracias. Eh, Aquí tenemos una pregunta en la plataforma de YouTube que te la hago, te la paso. Dice del usuario Moni, ¿qué herramientas recomiendan para la generación de código? No sé qué, no precisa más datos, ¿no? Pues no sé, bueno, no sé si se referiría al modelo, pero si es el modelo, yo creo que ahorita me iría por Dolphin. Genera código muy bueno y esa es otra cosa. A ver, esa es otra cosa. Si se dan cuenta, bueno, ya que ahorita que entramos, fue que, por ejemplo, Mistral sacó menos resultados, es más bajito que Dolphin, por ejemplo, ¿no? Pero aquí no pasó. Si se dan cuenta, aquí supuestamente, bueno, aquí Mistral sacó el resultado más alto. Entonces, cuando nos pusimos a checar resultado uno por uno, nos dimos cuenta que porque Dolphin no nos estaba regresando las respuestas que nosotros queríamos. O sea, si se le pasaba un set de respuestas positivo o negativo, no respetaba el formato. Decía, el número que usted pasó es positivo. No, o sea, nada más quiero que me digas positivo o negativo, no que me... Y eso se penalizaba a 0.5 en la evaluación. Estaba correcto el código, ¿no? Pero no estaba dando la respuesta correcta, la salida correcta, mientras que Mistral sí entendía las dos, lo que debía regresar y el código. Entonces, si nada más es, bueno, volviendo a la pregunta de Moni, creo que si nada más es generar código con un modelo de código abierto, Dolphin, Dolphin. Y ya si es como para respetar formatos y más restricciones, Mistral. Muy bien, Bueno, sí, eso es a lo que se refería. Ojalá que sí. espero que sí. Aprovechando, una pregunta, digamos, relacionada al lenguaje, ¿no? No sé si en algún momento lo pudiste explorar, porque en este caso, pues es generación de código, ¿no? Pero para la gente que trabaja en el idioma español, de estos modelos, ¿no? Que nos mencionas abiertos, ¿pudiste detectar si alguno tenía buen rendimiento, o bueno, es bueno, digamos, para el español? O sea, que pudieras sugerir. Pues para español no he probado, o sea, teóricamente sé que Mistral trabaja bien en español, porque así lo dice su artículo. Mistral trabaja bien en español, pero no lo he probado. Yo el que he probado y bueno, sí trabaja bien es Llama, medianamente bien, pero no los he probado completamente. Bueno, pues ya estamos cerrando este seminario, el número 22. Te agradecemos, Jessica, por tu espacio, por el tiempo. Y bueno, nos estaríamos viendo en el próximo seminario. Para aquellos que nos vieron por YouTube, vamos a colocar debajo de la descripción el artículo, el cual la doctora Jessica, pues, nos da la primicia, ¿no? Que hoy salió publicado. Entonces, felicidades. Y bueno, ahí vamos a dejar el artículo para que lo puedan leer y puedan ver más detalles de esto, ¿no? Que la verdad, muy interesante. Y pues adelante, si nos proporcionas el link del repositorio de los ejemplos, ¿no? Que usaron, estaría genial, ¿no? Bueno, Sí, claro. te agradecemos, Jessica. Nos despedimos. Gracias, Iván, y gracias, Miguel, y a tus estudiantes. Y nos vemos en el próximo seminario. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias.